XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Esperando te encuentres bastante bien. Maribel Ortega Arreola te saluda frente a esta cámara y micrófono, y lo hacemos a nombre de nuestras compañeras Leticia Florián y Guadalupe Hernández a través de www.cambiodemichoacán.com.mx y el blog de XX Mujeres. A quienes han seguido estas emisiones les agradecemos enormemente su escucha, su vista y sobre todo la consideración que tienen hacia esta posibilidad de encontrarnos en cada emisión, esperando que los contenidos y lo que aquí se dice pues sea y tenga un valor de uso. Ahora con un pendiente, un compromiso que habíamos establecido previamente con el doctor Quetzalcóatl Hernández para referirnos a aspectos que tienen que ver con, yo creo que un compromiso que hemos hecho desde esta trinchera y que tiene y que favorece finalmente a el trabajo de una atención que desde las instituciones no vemos, pero que sí es necesario tener a través de los medios y que hablen acerca de la salud mental. Investigando en este sentido, Quetzalcóatl, te agradezco enormemente nuevamente que estés acá. No, tío. Y habíamos hecho un compromiso, hablar acerca de los tips para la prevención del suicidio. Y en este ámbito estaba yo revisando alguna información que particularmente Europa es uno de los continentes, digamos, que tiene países cuyos gobiernos están atendiendo presupuestalmente estos asuntos para la prevención de la salud mental y particularmente en el suicidio. Y en España, por ejemplo, veíamos cifras significativas que refieren justamente a que el suicidio es la primera causa externa que está por encima de los accidentes automovilísticos que genera finalmente el deceso de las personas, ¿no? Lo cual es un foco rojo bastante importante y me parece que México no es la excepción, ¿no? Así es. El asunto tiene que ver con desde dónde o cómo se clasifica la conducta suicida. No es sino hasta hace poco, hasta unos 4 o 5 años, que desde la Organización Mundial de la Salud y en Estados Unidos, a través de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, que se establece, se define que el suicidio es una forma de violencia y en particular de una que tiene que ver con violencia autodirigida, ¿no? Evidentemente. Esto es importante ponerlo porque el homicidio es una forma también de muerte violenta. Los accidentes automovilísticos son también otra forma de muerte violenta. Y las cuestiones que son ya todavía más particulares a ciertas regiones, como las que tienen que ver con terrorismo o cuestiones asociadas al narcotráfico u otro de tipo social que termina siendo violento. Pero finalmente, de la manera en la que los países y de manera internacional se ha homologado esta forma de clasificar las muertes en la población, coincide que para la gente joven encontramos estas tres que son así: los accidentes automovilísticos, el homicidio y el suicidio. De tal suerte que aun cuando, por ejemplo, haya variaciones en el lugar que ocupan, finalmente, el hecho indiscutible es que para la población entre los 15 y los 24 años en muchos lugares del mundo, la forma en la que mueren los jóvenes en ese sector es de forma violenta. Y en México eso además hace una diferencia muy marcada para los hombres. ¿Por qué? Porque cuando uno ve, por ejemplo, el homicidio en las mujeres, no está en las primeras 5 causas como ocurre, por ejemplo, con los hombres. Y aunque accidentes automovilísticos se comparten en hombres y mujeres, la tasa de mortalidad es mucho mayor en hombres. Y la de suicidio, desde hace ya varias décadas, ha mantenido una relación de por cada muerte por suicidio en mujeres jóvenes mexicanas, hay 4 en hombres. Pero eso no significa que las mujeres no lo intenten más.
Significa que detrás de la muerte, las cuestiones que tienen que ver con el intento, los planes, la ideación va a ser diferente, pero finalmente el desenlace sí es mucho mayor para los hombres. Y esto es algo que desde la epidemiología y la psicología clínica y otros terrenos nos ha hecho voltear la mirada al asunto de género, ¿no? Y una cuestión en la que, por ejemplo, incluso desde cuestiones filosóficas, ya desde hace mucho tiempo se ha planteado que el género es una forma de violencia. Y para nosotros en salud, y de hecho en lo particular, el abordaje en el que yo he querido integrar el género está la conceptualización de que estas maneras o estas formas de prescritas de cómo se tiene que ser o qué hay que hacer si eres hombre y qué hay que hacer o cómo se debe de ser si eres mujer, se asocia, por supuesto, a las enfermedades y a la mortalidad, no solamente en México, sino en otros lugares, ¿no? Sin embargo, en este sentido, el agente suicida es uno y los que los rodean son otros. Yo quisiera hablar de estos tips, digamos, de la prevención y no sabría en este momento si tendríamos que pensar más en el agente suicida, el que lo está pensando, para saber realmente cuáles serían y hasta dónde él o ella estaría dispuesto a escucharlo, o bien de quienes les rodean, porque de repente sabemos que la depresión es un factor que puede en un momento dado favorecer al menos plantearme en la posibilidad de serlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿los discursos cambian para unos y para otros? Creo que lo que señalas al inicio es algo que nosotros en salud pública le llamamos un modelo ecológico, es decir, en los distintos sistemas o en los distintos niveles podemos identificar estas señales de alerta. En un nivel macro, en un nivel de cultura, sí podemos empezar a señalar que, por ejemplo, el género es una situación de riesgo, por la manera como se vive particularmente en los países latinoamericanos. Yo siempre cuando me reúno con psicólogos o psiquiatras o con personal de salud, me gusta mucho hacer el ejercicio de cómo las estadísticas nos dan un perfil y cómo ese perfil lo podemos nosotros transformar en estas señales de alerta o en estos focos rojos. No es una cuestión en automático, pero sí es una situación bastante útil. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, si uno toma como referencia lo que se registra en el INEGI, uno puede darse cuenta que las muertes por suicidio en México y en general a lo largo de los estados de la República es ser hombre, soltero, una escolaridad de secundaria, donde el método más común es el ahorcamiento, el lugar donde ocurre es en la vivienda particular y en la situación ocupacional está desempleado. ¿Esos son 6 indicadores? Estos son los 6 principales indicadores que nos reflejan las estadísticas nacionales. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, sobre todo es una pregunta que me hacen muchos médicos de primer nivel, los que están en la consulta inicial, y dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer yo, ¿no? Para, por ejemplo, más allá de la queja o del motivo de consulta físico-médico, yo pueda cubrir esta parte y no dejar ir a alguien que pudiera estar en riesgo. Y yo les menciono, con este sencillo ejercicio que parte de la evidencia estadística, si tú te topas, por ejemplo, con un hombre, sobre todo entre los 15 y los 29 años de edad, ¿no? Que, por ejemplo, llega con una situación física, pero que además en el examen, en la entrevista, uno nota situaciones de preocupación o tristeza y que cumpliría estas situaciones, es decir, que está desempleado, que es hombre, que está soltero, con una escolaridad básica, eso justifica hacer la pregunta de cuál es el estado de ánimo
a qué problemas ha estado expuesto y si estos niveles de estrés, preocupación, dificultades laborales también le han llevado a pensar en su propia muerte. Es mejor, conociendo este esquema, poder preguntar y que la respuesta sea negativa, a que, por ejemplo, como ya lo sabemos, muchas personas en riesgo están esperando a que haya alguien que abra el tema. Y esto es bien importante porque nos remite a cómo, desde este nivel así muy general, vamos a las señales de alerta que encontramos con los adolescentes, ¿no? Que es particularmente mi campo. Y estas señales de alerta entonces resultan mucho más importantes que incluso las que tienen que ver con que el adolescente abiertamente verbalice: tengo ganas de morir, ya no quiero vivir, me quiero matar, he hecho planes. Que para los papás pudiera ser una exageración y una broma, y no lo toma, y no le dan esta dimensión. A veces la conducta o la forma externa de manejar o lidiar con la situación es una donde se recurre a pensar que es una forma de chantaje o manipulación. Uh-huh. Yo en lo personal creo que de fondo hay una situación de no sé qué hacer cuando alguien, y más cuando se trata de un hijo, habla de que ya no quiere vivir o se quiere morir. Y resulta mucho más fácil manejarlo como está siendo manipulador, quiere llamar la atención, a enfrentarse a la posibilidad del estrés o dolor emocional por el que está pasando el hijo, sobre todo porque la probabilidad de que ese dolor emocional sea una extensión del dolor emocional de los padres o bien refleje el conflicto en la familia o el conflicto en la escuela, y que, por ejemplo, entonces el papá diga, es que no sé qué hacer, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que nosotros hacemos en salud mental, por ejemplo, las que tienen que ver con psicoeducación, es que los maestros, los compañeros, los mismos chicos no tengan temor a realmente identificar o señalar cuál es la situación detrás de este dolor emocional y no simplemente quedarse en la punta del iceberg. Esta parte es muy compleja porque estás apuntando a prácticas y cuestiones que realmente no estamos preparados ni educados para afrontarlos. Es decir, tendemos mucho a no nombrar las cosas como son. Evitamos hacerlo por educación, por la forma en cómo socialmente hemos sido construidos. Y entonces, por ejemplo, en lugar de nombrar al pene, decimos pajarito, y los nombramos, tenemos sustitutos, ¿no? Uh-huh. Que desde la familia en constructo vamos teniendo. Uh-huh. Pero en el caso, por ejemplo, estaba yo pensando ahorita, cuando refieres tú que los médicos, cuando uno va como paciente a consulta, la verdad es que nunca te preguntan, realmente cómo te sientes, no tienen tiempo para escuchar a los pacientes, ¿no? Y entonces ahí estamos enfrascados de entrada en una situación que poco abona realmente a poder propiciar una prevención, sobre todo del suicidio, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? En esto de la sexualidad, digamos que al menos la ventaja es que aunque no utilicemos o aunque los muchachos no utilicen las palabras correctas, los sustitutos finalmente te ayudan. Pero sí, en el asunto de la psicología ni siquiera eso. Es decir, ni siquiera la gente cuenta con sustitutos, con palabras sustitutas o formas sustitutas de identificar emociones y mucho menos de conectar las emociones a las cosas que hacen o dejan de hacer. Hasta cuando ya es o muy tarde o muy complejo, ya la bola de nieve ha crecido bastante, ¿no? En la cuestión del riesgo suicida, eso tiene que ver en realidad con situaciones todavía más sencillas y que de inicio pudieran parecer desconectadas con el desenlace fatal. Ahora, tú mencionas que, pues bueno, es que no estamos educados o formados para saber responder, y me parece que el asunto es que no es que uno espere que el papá sepa cómo abordar la crisis suicida, o el maestro, o el amigo.
sino que más bien se dé cuenta que no le toca resolverla o que no le toca atenderla y que lo que sí puede hacer es ayudar a encontrarle ayuda a esa persona. Primer referir, paso. ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que también tú decías en la forma en la que nos construimos, ¿no? Y yo diría en la forma en la que más bien deformamos estos asuntos de la ayuda efectiva y el autocuidado. Un ejemplo. Cuando uno está tomándose el café con el amigo, con el vecino, con el amigo, y que de repente estamos planteando una situación difícil, es decir, que yo llego y te cuento un problema, pareciera que por el hecho de yo escuchar a esa persona, ya estoy desarrollando o adquiriendo un compromiso de decirte algo, de darte un consejo, cuando la gran mayoría de las veces lo único que se busca es tener a alguien con quien platicar y no precisamente esperando ni que me digan qué hacer o qué no hacer o un consejo, porque la mayoría, si no es que todos, además de que decimos parte de la historia, en el fondo sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. La necesidad más bien es de ponerlo fuera de nuestro sistema y ser acompañados. Y eso significa que entonces no nos gusta o nos angustia que alguien nos diga sus problemas porque sentimos que tenemos que responder, cuando en realidad es simplemente acompañar a la persona. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque esto nos remite a señales de alerta que son muy particulares en los adolescentes. Cuando nosotros evaluamos, una de las frases o una de las situaciones que está en la evaluación es: he necesitado desahogarme de mis problemas. Una situación que endosan mucho más los hombres que las mujeres. Y es una situación que nosotros ya hemos evaluado como parte del riesgo suicida. Si tú te fijas, y para la gente que nos ve, el hecho de que la situación esta de he necesitado desahogarme de mis problemas, de repente pareciera que nada tiene que ver con pensar en la propia muerte. Pero cuando nosotros acumulamos y nosotros reunimos esto junto con otras situaciones, la probabilidad del riesgo se eleva mucho. Es decir, si nosotros ignoramos que todos en cualquier momento del ciclo vital vamos a necesitar desahogarnos de nuestros problemas e ignoramos que en la gran mayoría de las ocasiones es simplemente ser escuchados, nosotros estamos desatendiendo una situación y estamos saltando la posibilidad de disminuir ese riesgo simplemente sabiendo escuchar y nada más, sabiendo acompañar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, digo, no estamos siendo todavía exhaustivos con estas señales de alerta, pero me parece que apunta a una cuestión que cultural, antropológicamente, socialmente hemos descuidado bastante. Hace unos años, en uno de los congresos de la Sociedad Mexicana de Psicología, se hizo un homenaje a Juan Lafarga, que fue uno de los que introdujo el humanismo en México, ¿no? Y entonces, en su participación, él decía: si nosotros fuéramos mejores acompañantes, necesitaríamos de menos psicólogos, ¿no? Y a mí me parece que hay, por supuesto, que mucha certeza en esto, porque en las familias, con los amigos, en el trabajo, en todos lados, acompañamos de poco a nada. Estamos juntos, hacemos cosas juntos, pero emocionalmente no nos acompañamos, porque, como decía antes, en esta situación de acompañarse pareciera que también conlleva el resolverle la situación al otro, en contribuir con o señalar o dar dirección, cuando de entrada el acompañamiento emocional es eso. No implica que te voy a decir que hagas o que no hagas. No implica que para yo ser muy buen amigo, yo también me voy a cargar de tu problema.
no implica que entonces yo también me voy a deprimir para ser empático con lo que a ti te está deprimiendo. Y eso se pierde, no se promueve, no se enseña, no lo vemos en las familias, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando a la hora de contestar un cuestionario que tiene que ver con identificar a los chicos en riesgo y que el chico dice, sí, a mí me ocurre esto de que he necesitado desahogarme de mis problemas, y le sumamos a, por ejemplo, y tengo dificultades con mis maestros y siento que no tengo amigos y además me enfermo frecuentemente y no me gusta mi escuela, no tengo un pasatiempo, no tengo privacidad porque comparto cuarto, es decir, un montón de situaciones que los papás dicen, pues es que así es, y en la escuela es, pues a quién no le ocurre eso, pero en realidad es ahí donde tendríamos que estar interviniendo para poder incidir o poder interrumpir esta progresión a que, por ejemplo, con todas estas situaciones llegue a niveles de estrés, llegue a niveles de desesperanza, llegue a niveles de desánimo que me lleven a pensar en que quizá si no estuviera aquí, las cosas se resolverían. Y entonces el tiempo, se nos está agotando y creo que no hemos del todo resuelto este asunto del compromiso que habíamos establecido para hablar realmente de los tips. Y a reserva de finalmente también seguir trabajando en esto que es inagotable por lo que hemos visto, ¿qué otros elementos, en este de poco tiempo que nos queda, sí podríamos como compartir con quienes nos están escuchando? Estas señales de alerta nosotros las podemos agrupar en varios rubros. Uno es el conductual. Cuando en los chicos hay cambios en la conducta, ya sea porque o se vuelve más agresivo o porque deja de hacer cosas que antes le gustaban o decide separarse de las actividades que típicamente participa, ese es un grupo de señales de alerta. Otro grupo de señales de alerta tiene que ver con la cognición. Es decir, si yo empiezo a generalizar y digo, todo me sale mal, nada me gusta, la gente toda es mala, este mundo está al revés, es decir, la forma en la que procesamos la información es otro grupo de señales de alerta. Otro grupo de señales de alerta tiene que ver con lo social, es decir, si yo, por ejemplo, empiezo a tener dificultades con todo mundo, me llevo mal con mi novia, con mis mejores amigos a todo le pongo pero y me empiezo a pelear por todas partes y voy manejando y me parece que todo mundo es torpe y quítense de mi camino, es decir, esas cuestiones también es otro grupo de señales de alerta. En la parte biológica también existen. Cuando alguien empieza a subir mucho de peso, a bajar mucho de peso, a dormir demasiado, a dormir poco, entre nosotros tenemos en el área de la salud tenemos este dicho de que las gastritis y las colitis pues no se resuelven yendo al gastroenterólogo, sino yendo a terapia, ¿no? Es decir, también estas situaciones en el organismo conforman un grupo de señales de alerta. Y en términos, entonces, muy, muy generales, identificamos estas particularmente. Yo no quiero que nos despidamos, que tal cual, no sin antes saber si desde la propia literatura de la salud mental hay alguna bibliografía, por ejemplo, que pudiera como orientar a quienes tienen hijos, a quienes tienen igual una pareja que se encuentra en estas condiciones. Uh-huh. Hace no mucho tiempo me supe del caso de una chica universitaria que publicó en Face que había intentado suicidarse y no lo logró, pero que no lo iba a echar a la borda, sino iba a seguir intentándolo, que en algún momento seguro ella lo lograría, ¿no? Uh-huh. Y lo publicó. A mí eso me significó mucho porque me parece aquí estoy, voltéenme a ver. Necesito que alguien sepa cómo me siento, ¿no? Y lo cual, me parece demasiado preocupante,
¿no? Pero para mí, o la interpretación de inmediata que le di, es un grito desesperado de alguien que se siente verdaderamente mal, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría en todo caso que si hay alguna recomendación, alguna bibliografía que sea accesible, amigable, ¿no? Para quien se interese particularmente en este tenor, pues la pudieras compartir. La Organización Mundial de la Salud, en su sitio de internet, en la sección temática, tiene una para suicidio. Y en esta sección sobre el suicidio ha desarrollado un conjunto de guías que incluso están orientadas de manera muy particular, ¿no? Y dice, por ejemplo, guía para la prevención e intervención para profesores, maestros, para personal de salud de primer nivel, médicos y enfermeras, para centros de reclusión social, en la comunidad, para los padres, ¿no? Son guías que están en español, son guías que incluyen estas señales de alerta, factores de riesgo, situaciones en las que la sospecha es válida y las cosas que hay que hacer, ¿no? Y además se pueden descargar. Me parece que de toda la literatura, esta sería una de la que, además de indicar o perfilar a audiencias específicas, también reúne lo que más conocemos sobre el suicidio. Hay otro sitio que a mí me parece muy útil. No, hasta la última vez que yo revisé, no están los materiales disponibles en español, pero sí creo que, por ejemplo, para las personas que pueden hacerlo en inglés, es un sitio que tiene información concisa, de mucha utilidad, ¿no? Es un grupo que se llama Los Samaritanos, en inglés, ¿no? Los Samaritanos del Reino Unido, que me parece que son los pioneros en esta cuestión de justo traducir la literatura científica a términos muy amigables para la población en general, y que además también tienen presencia en Facebook. De tal suerte. ¿Cómo los buscamos? The Samaritans, así se llama. Y entonces ellos ahí también ellos tienen una línea de ayuda para intervención en crisis, tienen información para papás, para los chicos, los maestros, es decir, también para diferentes audiencias. Y después de la OMS sería, yo creo que la recomendación o las recomendaciones que yo haría, ¿no? En la Asociación Mexicana de Suicidología, también hay información en la página que tenemos en internet, también pueden encontrar esta información, y no solamente es el sitio de internet, sino que también hemos estado subiendo información útil en la página que tenemos en Facebook, ¿no? De hecho, también ahí vi que algunas personas que han ubicado los videos de XX Mujeres del exacto, blog. Los han compartido en la página de Facebook de la Asociación Mexicana. Entonces, pues bueno, ya ves que esta cuestión viral no solamente es para cuestiones o de controversia o chuscas, sino también de relevancia social y de utilidad para la gente, ¿no? Lo cual celebramos, y finalmente nos hace también un sentido mayor con respecto a este compromiso social, ¿no? De compartir desde lo social. Si alguien quiere establecer contacto directo contigo, ¿cómo hacerlo? Lo puede hacer a través, por ejemplo, de la página de la Asociación Mexicana de Suicidología, que si lo ponen como tal, la van a encontrar en Facebook. En internet es suicidología.org.mx. Mi correo electrónico es qhernandez@umich.mx. Yo estoy en la Escuela de Enfermería y Salud Pública, entonces pues esas pueden ser las formas de contacto, ¿no? Bien, pues dicho esto, agradecemos como siempre tu presencia y las aportaciones que nos brindas, y seguro yo creo que tendremos oportunidad de reprogramar alguna cita adicional para poder seguir construyendo ese trabajo que es arduo, que es intenso y que es inacabable además, ¿no? Y necesario, ¿no? Además. Bueno, muchísimas gracias a todos, en general agradecemos como siempre su escucha y su atención, no sin antes recordarles pues que tenemos una cita, que no le pongo fecha, pero que seguro
nos encontrarás próximamente. Maribel Ortega te dice hasta pronto, hasta siempre. XX, mujeres, mujeres.